Bueno, ¿de qué voy a hablar esta noche? Voy a hablar de un tema interesante sobre teología que pues muchas personas lo discuten, que es el concepto de hijos de Dios, ¿no? He observado que muchas denominaciones religiosas, especialmente desde el punto de vista cristiano, el hecho de mencionar la sola idea del concepto de hijos de Dios a muchos les molesta, ¿sí? Y es bastante perturbador que se agarren precisamente de sus ideas personales, ¿sí? De lo que ellos llaman a la Biblia, porque dicen, no, eso no lo dice la Biblia, como si lo hubiesen escrito ellos, ¿no? Y en realidad, si haces una lectura con una concordancia, encuentras que el concepto está plenamente referido. Y esto es bastante irónico, porque dicen que no puede ser posible que nosotros seamos hijos de Dios cuando el propio texto te lo está diciendo, ¿no? Entonces vamos a observar esta curiosidad, ¿no? Esto tan interesante, que es la propia contradicción de muchos cristianos. De hecho, diría que casi todas las denominaciones cristianas, porque a muy pocas les gusta reconocer este hecho, pero que ellos dicen que nosotros no somos hijos de Dios, ¿sí? Sino que solamente Dios tiene un hijo que es al que ellos llaman Jesús, ¿no? Y cuando ellos dicen que no somos hijos de Dios, no lo están diciendo en el sentido teológico, sino que están rechazando lo que dice realmente el texto original. Ellos dicen, sí, sí, somos hijos de Dios, pero ellos no saben lo que eso significa, porque cuando uno se va al texto hebreo, por ejemplo, cuando dice hijos de Dios, dice Bnei Elohim. Bnei Elohim significa dioses. Bien, se refiere a que son individuos que pertenecen a una raza de dioses. Y este es el punto que realmente choca, porque ellos dicen hijos de Dios porque les suena bonitos, porque son como descendientes, Dios está arriba y ellos están abajo. Pero si uno lo analiza en un sentido jurídico, si uno lo entiende en un sentido genealógico, ¿sí? En un sentido del concepto de paterfamilias y lo que sería un clan, y cuando lo analiza desde el punto de vista etimológico y literario, el significado es otra cosa, especialmente desde el punto de vista cultural. Uno de los puntos que siempre le digo a personas que se quieren hacer teólogas es, primero estudia la cultura hebrea, aprende un mínimo, no necesitas hablar el idioma, pero un mínimo de hebreo. Si vas a ampararte, por lo menos si vas a hablar del Antiguo Testamento, si vas a hablar del Nuevo Testamento, estudia un mínimo, no necesitas hablarlo, pero un mínimo de griego, ¿sí? Por lo menos de tu diccionario. Si no conoces cultura griega, no hables del Nuevo Testamento. Si no conoces cultura hebrea, no hables del Antiguo Testamento. Porque una de las cosas más irónicas y diría que incluso absurdas es que hay muchas personas que hacen estos cursos de teología y de maestría y lo que ellos llaman hermenéutica y no sé qué otras cosas éuticas, pero no saben en realidad lo que es la cultura hebrea y el significado de los modismos. Ni siquiera saben leer el hebreo, y en realidad eso es algo que te puede tomar un par de meses como mucho, aprender por lo menos a leer los caracteres, y después tienes un diccionario al lado. Si no vas a hacer eso, no digas que eres maestro de las escrituras, no digas que eres pastor, no te pongas a darle a otras personas sermones ni teología. Si tú vas a hablar de la Biblia, tienes que conocer hebreo, tienes que conocer griego. Puede que no lo hables, pero hay un mínimo de conocimiento tienes que tener, por lo menos leer el griego, por lo menos leer el hebreo, y luego te ayuda de un diccionario, ¿sí? Por lo menos estudia la cultura griega antigua, estudia la cultura romana, estudia la cultura hebrea. Si no tienes ese mínimo de cosas, no te pongas a hablar y hacerte tú el experto de pastor en no sé qué cosa y maestro en aquellos. Entonces, cuando uno lee en la cultura, en los textos bíblicos que te habla de hijos de Dios, bien, hay que entender el punto principal de culturalmente qué significa hijos de Dios. Vámonos al Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles, especialmente Saulo de Tarso, que es el que más escribe en el sentido del Nuevo Testamento, escribe 13 cartas por lo menos, ¿sí? Considerando parte 1, parte 2, ¿no? Y luego está Juan es otro que escribe muchísimo, uno de los estuvo más cerca de Yeshua desde el principio, entonces habría que escucharlos a ellos. Ahora, ellos son hebreos, casi todos eran de la región de Galilea,
Entonces la gente de la región de Galilea tenía la facilidad de el oído para entender el romano, ¿sí? El latín y el griego koiné de la época. Entonces, curiosamente, los galileos eran mal vistos por la gente de Judea, pero los galileos, los judíos que vivían en Galilea, tenían mucha facilidad, por eso se le llamaba Galilea de los gentiles, o sea, Galil mi Goy. ¿Por qué de los Goy? ¿Por qué de los Goyim? Porque había una gran incidencia de contacto con el mundo en general y también mucha cercanía también con las regiones de Samaria, que habían pertenecido a las regiones del norte y tenían mucha influencia de otras naciones, mientras que la gente de Judea era más cerrada, no estaba Jerusalén, era más cerrada, era más el clan judío y los conceptos judíos y más cerrado dentro de estos conceptos. Entonces, para ellos esa era su esfera, mientras que el Galileo, aunque no era de letras, muchos no sabían leer ni escribir, podían escuchar a un griego y le entendían, incluso podían entender el griego, escuchaban a un romano y le podían entender, incluso algo sabían de latín, a lo mejor no sabían escribir, pero podían entender. Bien, entonces están más familiarizados con estos conceptos culturales. Bien, entonces para una persona como Saulo, como Pablo de Tarso, es mucho más fácil manejarse dentro de una cultura romana, manejarse dentro de una cultura griega. Entonces cuando el apóstol, ¿sí? Juan escribe, él no le escribe a los judíos. O sea, el que le escribe a los judíos es Pedro. Cuando usted va a las cartas de primera de Pedro y segunda de Pedro, están primeramente orientadas a los judíos. ¿Sí? La carta a los hebreos, precisamente a los judíos. Por eso Pedro empieza en su carta diciendo a los judíos que están en Babilonia, porque allá es donde estaban muchos judíos que se habían quedado ya después de la deportación en el 586 a.C. Entonces, ¿a quién le escribe Juan? Juan es una persona multifacética que no se centra solamente en el rol judío, mientras Pedro, Kefa, por ejemplo, no le gustaba relacionarse mucho con los goyim, con la gente gentil, ¿no? Pablo, en cambio, le pasa al contrario, le empieza con judíos y después dice, mira, con ustedes no voy a tratar, o sea, en el sentido de la gente religiosa, y usted tiene una influencia muy fuerte dentro de la sociedad judía, entonces voy a preferir trabajar con los gentiles, ¿no? ¿Entiende? Ese rol. ¿Qué pasa con Juan? Él trabaja en ambas bandas. Juan trata tanto con judíos como con goyim, con los gentiles. Entonces, cuando Juan escribe sus cartas, está mayormente orientado a la sociedad judía con la que él estaba familiarizado. De hecho, cuando uno investiga dónde andaba Juan, Juan fue fácilmente el último de los apóstoles en morir. Bien, ya para el año 90, él era el patriarca más importante de los apóstoles, que de hecho Domiciano, que era un criminal que mató a su propio hermano y posiblemente conspiró para el asesinato de su propio padre para mantenerse en el poder en el imperio romano, él encierra a Juan en una isla, ¿sí? En Patmos, una isla griega, y ahí es donde se dice que él recibe la revelación del libro del Apocalipsis. Entonces Juan fácilmente podía tener 90 años, ¿bien? Fácilmente. Entonces era una persona veterano, el último posiblemente de los apóstoles originales, y estaba más relacionado con los gentiles ya para esa época, porque muchos de los apóstoles empezaban a migrar después de que Yeshua se fueron yendo. Se fue María Magdala, se fue para Francia, a Galia, ¿sí? Otros se fueron para Cachemira, otros se fueron para la India, otros para Babilonia. Ellos fueron migrando y se fueron a diferentes lugares. Muchos prefirieron irse a Asia Central, a Anatolia, ¿sí? Asia Menor, que es donde se fundan las iglesias de Pablo. Entonces ellos encuentran aquí una buena afinidad. Y Juan es el gran patriarca, ¿ok? Entonces lo interesante es, cuando Juan escribe una carta, o cuando Pablo escribe una carta, ¿a quién se le escribe? Dicen, bueno, se le escriben a las iglesias de Asia Menor. Muy bien, entonces tenemos que irnos a Asia Menor. ¿Qué es la cultura de Asia Menor? La cultura de Asia Menor en aquel entonces estaba influenciada por el imperio griego. Y en ese entonces estaban bajo ocupación romana. ¿Por qué? Porque en el periodo de los evangelios, como se les suele llamar, el imperio romano era un imperio temprano, llevaba pocas décadas de tener control, 60 años, 70 años por ahí, mientras que el imperio griego, o sea, todo lo que es el imperio macedonio, si le queremos llamar así, la Hélade, toda esta región, ellos habían tenido una influencia muchísimo más prolongada durante cientos de años. ¿Bien? Entonces, si tenemos que comparar la influencia griega que influyó poderosamente a los romanos, hay que entender que tú estás hablando con una persona que tiene una cultura ancestral helena, llamémosle griega, así que llamémosle griega, y están bajo una influencia de un imperio romano, o sea, bajo la legislación romana. Entonces, cuando el apóstol, cuando uno lee el Nuevo Testamento, tiene que separar entre la parte biográfica, ¿sí?, que es la parte cuando te cuenta que Jesús está en Galilea,
¿sí? Que predica en Judea. Entonces, este es un aspecto que está relacionado con judíos, en un círculo completamente judío. Pero cuando empezamos a hablar ya, esto es lo que llamamos los evangelios, los 4 primeros libros que dejaron, de tantos que había, pues dejaron 4 solamente como evangelios, o sea, como biografías de la historia de Jesús. Luego está Hechos de los Apóstoles, que en realidad son Hechos de Pablo, ¿no? Y las cartas de Pablo y demás. Eso a partir de ahí hay que sacarlo de Judea, a excepción de las cartas de Pedro, que sí son con los judíos, y la carta a los hebreos, y hay que llevársela a Asia Menor, a Anatolia. O sea, a un gremio, que aunque hoy día es Turquía, en ese entonces no existía como Turquía, era una sociedad mezclada entre cultura romana y cultura, llamémosle griega, ¿sí? Helena en realidad, pero llamémosle griega. Entonces, las personas que están leyendo esa carta son personas que piensan en un sentido greco-romano. Entonces, cuando el greco-romano, que no sabe un carajo de la cultura hebrea porque no han estado en Judea, bien, escucha o lee la carta del apóstol, el apóstol ha pasado muchos años, décadas, entre una sociedad greco-romana. Entonces él sabe cómo piensan ellos. Él no les va a hablar de temas de la Biblia si no están familiarizados con la Biblia. Les va a hablar de temas de la Biblia a los que son de las iglesias, que están familiarizados con lo que les han ido contando los apóstoles, ¿sí? Y los episcopos, es como se dice la palabra en griego, que no me acuerdo cómo se dice en español, ¿no? Que son los administradores de las iglesias. Ellos entienden esa parte histórica, lo que les contaron, pero ellos no han estado en Judea y no conocen el rol o el nexo cultural, ¿bien? Entonces el apóstol entiende, esta gente no ha estado en Judea, no habla hebreo, no conoce nuestra cultura. Lo que conoce son las historias que les hemos contado de la historia de Yeshua y de temas de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento, la historia de Israel. Entonces conoce la parte del relato histórico, pero el punto central o interior cultural no lo conocen porque no han estado en Judea. Entonces el que escribe, que en este caso el apóstol Pablo o el apóstol Juan, ¿sí? Como le llaman en transliterado su nombre, que son Shaulo de Tarso y Yohanan, cuando ellos escriben a estas comunidades, les escriben entendiendo que estas personas no han estado en Judea y no hablan hebreo ni conocen la cultura hebrea en su núcleo. No es que no conozcan la parte de los relatos, ¿sí? Y les hablan en términos de cómo estas personas van a entender según su propia cultura, que es greco-romana. Entonces, entendiendo que estos son greco-romanos, cuando ellos les hablan y les dicen hijos de Dios, ¿qué entienden ellos por hijos de Dios? El hebreo entiende una cosa cuando le hablan de hijos de Dios, pero cuando tú le hablas a un greco-romano de hijos de Dios, ellos están conectándolo con la historia de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Asia Menor, en Anatolia? Todas estas culturas fueron influenciadas por la antigua cultura griega. La antigua cultura griega que hablaba del panteón donde dominaba Zeus los cielos, Poseidón los mares, Hades el inframundo y entre los tres dominaban la tierra. Ellos habían derrocado a Cronos y a los titanes para tomar el control de la tierra. Esa es la cultura de ellos. Si tú te vas para Roma, encuentras que no hay cambios. Júpiter es Zeus, el gran soberano del imperio romano, ¿sí? O el dios de ellos. Neptuno, que es Plutón, que es Poseidón, y Plutón, que es Hades. Así es como los llaman. Bien, y era la misma concepción. Si bien ellos tenían también unas raíces, los romanos, itálicas, ancestrales, con el concepto del numen, el espíritu, etc., pero ellos estaban fuertemente influenciados por los griegos. Bien, entonces este concepto de cuando se habla de hijo de Dios, lo que automáticamente ellos asocian es un vástago, un descendiente de los dioses. Bien, entonces es el ejemplo que siempre doy. Si tú observas, ¿no?, un perrito, bien, tú piensas, ¿ese perrito de dónde vino? Tuvo que venir de una perra y de un perro. No pudo haber venido de un extraterrestre que fornicó con un murciélago. Bien, es una cuestión lógica a la ley de la biogénesis. Un organismo sale en función de la genética de progenitores que son exactamente iguales a él, ¿no? Es el mismo ejemplo. Una serpiente y otra serpiente copulan y tienen otra serpiente. Es sentido común. Entonces, el hijo de un tigre y una tigresa es también un tigre o una tigresa. Entonces, el hijo de un dios, ¿qué es? Un dios. O sea, la cuestión más lógica de la lógica que cualquier persona que pueda entender en biología, en gramática o en cuestiones jurídicas. Si a mí me están diciendo que soy un hijo de Dios, por tanto soy un Dios. Porque no puede ser de otra manera. Es decir, a ver si, o sea, entenderlo a veces
o sea, explicarlo a veces hay que explicarlo como a los niños con palitos y con colores, ¿no? O con metáforas. Si a mí me estás diciendo que Dios, imaginémonos a Dios como lo imaginaban los griegos, ¿no? A un señor, hijos de Dios, André, hoy estoy hablando sobre el significado de los hijos de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Entonces, pensemos, ¿qué entienden los antiguos por hijo de Dios? Para la cultura hebrea, Dios era una cuestión abstracta. Dios no tenía forma, no estaba aquí ni estaba allá, era una fuerza invisible y espiritual. Para los griegos eso no era así. Para los griegos Dios había estado en el Olimpo, ¿bien? Para los griegos Dios había derrocado a Cronos. Para los griegos Dios tenía hermanos y tenía hijos, y ellos habían gobernado la tierra. Ese es el concepto que tenían los griegos, ese es el concepto que tenían los romanos. Podían tener una idea, por ejemplo los romanos, un poco más grande, ¿sí?, de la concepción del cielo, pero lo suyo no era la teología. Los griegos eran los que eran expertos en la filosofía, ¿sí?, que si la existencia, que si esto, que si aquello, y empezaban a cavilar el concepto, la relación entre la mente y el espíritu, el concepto que se llama en griego psiqui, debido a la palabra psique o psíquico. Entonces, si me vas a decir que el Dios, por ejemplo, como yo lo imaginaba, era un señor que andaba en un carruaje volador, que tiene barba, dos ojos, una nariz, una boca, tiene pelo, tiene manos, yo diría, a ver, me está hablando de unas características específicas y yo como hijo voy a tener unas características específicas. Bien, entonces, si yo me miro al espejo, lo que estoy viendo es un reflejo de mi padre, porque yo soy el resultado de mi padre. Entonces, si él me dice, no, es que eres hijo de Dios espiritual, diría, ¿qué significa un hijo de Dios espiritual? Para empezar, Génesis nos dice, porque hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pues a mí no me está diciendo que sea una imagen espiritual. Ahí me habría dicho, y Dios hizo al hombre a su imagen espiritual. No, ahí dice, hizo al hombre a su imagen, y utiliza un término en hebreo que se puede traducir de una forma al español, viva semejanza. De hecho, los escritores griegos utilizaron el concepto de viva semejanza, ¿sí?, en el sentido de la idea de que no se fuese a interpretar de otra forma, sino que literalmente, cuando tú te miras al espejo, tú estás viendo el reflejo de Dios. Por ende, Dios crea dioses. Si tú dices que eres hijo de Dios, por tanto eres un Dios, no puede ser de otra manera, no tiene ningún sentido que sea de otra forma, ¿no? Entonces aquí se cae por tierra esta tontería que, aunque lo puedes mirar en griego, por ejemplo, en griego nos dice, ¿sí?, tekna, que es child o descendiente o hijo, o vástago, descendiente, thos, o sea, es un hijo de Dios, es un hijo, un vástago, un descendiente de aquel Dios. No lo quieres ver como Zeus, imagínalo como Jehová. Entonces te está diciendo que eres un descendiente de Jehová. Pero si nosotros nos vamos al idioma hebreo, ¿sí?, en el idioma hebreo nos dice, vamos a verlo aquí, por ejemplo, en Job, podemos utilizar Job 38:7 porque utiliza la expresión hijos de Dios. Y dice, Bnei Elohim. Y vamos a encontrar la expresión Bnei Elohim muchísimas veces. Si observamos, por no irnos demasiado lejos, los evangelios, ¿no?, se sucede la historia biográfica, lo que llaman los evangelios, que en realidad es biografía de Yeshua, de Jesús, se sucede en Judea. A Yeshua le discute, o a Jesús, si usted lo quiere llamar Jesús, le discuten que él está diciendo que se compara con Dios. Porque dicen eso, porque dice, mi Padre y yo, vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la asociación que es, si estás llamando a Dios Padre, estás diciendo que perteneces a su familia. Entonces te estás comparando con Dios, te estás comparando en el sentido de que estás metiéndote dentro de su familia, ¿sí? Estás como a la altura dentro del mismo clan familiar, porque tú y tu padre, ¿en qué se diferencia? Pues que él es anterior a ti, por lo demás son iguales. Entonces en ese sentido, por eso se van diciendo, no estás creando una distinción entre Dios aquí y tú aquí, sino te estás metiendo dentro de la familia de Dios. Eso les estaba indignando. Por eso les dice, ¿no está escrito acaso en vuestra ley? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y eso es si lo miramos en español. Pero en hebreo, ¿qué le dice? Ani amarti Elohim atem. Quiere decir, yo dije, ustedes son Elohim. ¿Sí? Elohim atem. Y la parte más curiosa es que Elohim, aunque es plural, lo utilizan como singular. Eso significa que cuando tú llamas a Dios en hebreo, Elohim, estás diciendo dioses, no estás diciendo Dios. El uso del concepto Dios en singular en hebreo es muy escaso en las escrituras. Muy rara vez. Cuando tú dices Jehová, pues se entiende. Pero cuando tú dices Elohim, que traducen en español Dios,
La traducción es incorrecta. Elohim es un plural. En hebreo tenemos, cuando tú dices una palabra que termina en im, o sea, es un sufijo, ¿sí? Im es masculino. Ot, cuando una palabra en hebreo termina en ot, es otro plural, femenino. Entonces, todas las palabras en hebreo que terminan en im son plurales masculinos. Y todas las palabras en hebreo que terminan en ot son plurales femeninos. Entonces, si tú dices Elohim, tú estás diciendo dioses. Sin embargo, por cuestión cultural, se entiende Elohim como Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de una conciencia colectiva. No está hablando de un individuo, está hablando de una conciencia colectiva. ¿Cuál conciencia colectiva? De la que todos hacemos parte. Por eso está escrito. Porque en Él somos, vivimos y existimos, y linaje suyo somos. Como lo dijo Pablo en el Areópago a los griegos. ¿Sí? Y esta es una parte supremamente interesante. Pablo, cuando va a hablar con los griegos, él no se va con rodeos. Él encuentra una lápida que dice, bueno, no dice a ningún dios, voy a utilizar esto como estrategia. Pero al final les termina diciendo a los más sabios en Grecia que ellos mismos ya sabían que nosotros éramos descendientes de Dios. O sea, ellos mismos ya reconocían esto. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que los filósofos griegos supiesen eso si ellos no tenían la referencia a Jehová? Pero es que ellos lo llamaban Zeus. Ellos le habían atribuido a Zeus un montón de historietas y cuentos, que si hay relaciones sexuales con este y hijos por aquí, le habían mezclado muchas historietas, pero en el fondo ellos tenían esta idea de que había un dios soberano en los cielos, ellos lo llamaban Zeus. Bueno, tenían cierta desinformación, pero había una cosa interesante donde sí afinaban, que ellos sí tenían el conocimiento por la filosofía más antigua y anterior a ellos, de que nosotros éramos linaje de los dioses a través de lo que ellos llamaban Zeus. Pero no estaban demasiado lejos de la realidad. Que ellos, como digo, tuviesen una idea distorsionada de Zeus y que le mezclaban muchas leyendas y cuentos, eso es un tema aparte. Pero el punto inicial es que Pablo se los dijo a ellos en la cara: ustedes saben que nosotros somos hijos de Dios, porque eso lo tienen ustedes en vuestros registros y vuestra historia, y vuestros filósofos llevan siglos diciéndolo, somos linaje de Dios. Entonces, si somos linaje de Dios, tenemos su sangre en nuestras venas. Y ahí eso nos lleva a una parte hermosa del libro del Génesis. Voy a citarlo aquí por si alguno quiere verlo. Bien. Génesis. Bueno, a ver, es 1:23. A ver. Perdón, 1:26. Sí. Es una frase que me encanta muchísimo porque le tira por tierra a muchos teólogos y expertos todas sus tonterías, porque van de memorizar, porque ellos dicen, para muchos teólogos y expertos en hermenéutica, maestros en las escrituras, para ellos son unos entendidos porque han memorizado un montón de pasajes bíblicos, pero no saben de cultura hebrea. Bien, y no saben estudiar las escrituras en hebreo, no todos, pero hablo de la inmensa mayoría. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Génesis 1:26, libro de Barashit, pues si alguno lo tiene a la mano, lo quiere mirar en una versión transliteral de internet, dice: Ve'amar Elohim na'aseh Adam batzelmeinu kmodmoteinu. Y la parte interesante aquí, ¿sí?, es que primero habla de hagamos a Adán. No está diciendo hagamos a un ser que se llama tal y cual, no. Ellos ya saben lo que es Adán, o sea, Adán ya existe. Ellos simplemente lo van a hacer su propia versión de algo que ya existe, que se llama Adán. ¿Sí? Y dice, a esta versión que nosotros vamos a hacer de un ser que ya existe, o sea, Adán es preexistente, y eso también lo dice Pablo. Bien. Dice, vamos a hacerlo. O sea, van a hacer un diseño genético. Y dice, Batzelmeinu. Va, cuando tú coges la letra Bet hebrea, ¿sí?, y la pones al principio de una palabra, es como en español cuando dices en, o sí, básicamente es en, sí, básicamente eso, ¿sí?, es la preposición en. Entonces, va es en, y después dice Tzelmeinu, ¿sí?, que es nu, el sufijo nu es nuestro. Bien, entonces la palabra central en hebreo, tzelem, es algo exactamente igual en la forma externa, en la apariencia que tiene. Y después dice kdmoteinu, la letra C al principio del prefijo en hebreo es otra preposición que es en comparativa,
como, que se asemeje, que sea similar a Demut, ¿sí? Que es un símil, es exactamente igual, o sea, es una copia. Y vuelve a decir muteino. Pero hay una cosa interesante aquí, debería decir muteino con la letra tet, sin embargo dice muteino con la letra dalet. Puede parecer trivial, ¿por qué? Porque a veces hay ciertos modismos o comparativas estructuradas en la gramática, pero como podría decir un religioso, Dios nunca manda escribir nada porque sí. ¿Por qué elige la D, como diríamos en español, en vez de la T? Suena parecido, pero la D y la M ahí significa sangre, dam. Entonces cuando dice ko dumuteinu se refiere a que tenga la misma sangre que nosotros. Eso te lo está diciendo ahí el texto hebreo, lo pueden mirar en una parte transliteral. Bien, con un diccionario. Dumuteinu es nuestra sangre, como en nuestra sangre, o sea que pertenezca a nuestro código genético. Lo está diciendo el texto hebreo, no me lo estoy inventando yo, ¿bien? Entonces, lo que dicen aquí estos Elohim, dioses, no Dios, dioses, que la palabra Dios en hebreo rara vez se utiliza, la palabra Dios en hebreo es Eloah, y es muy poco habitual en el texto de la Tanakh, casi no aparece. Tanakh es el Antiguo Testamento. Entonces, culturalmente se ha adaptado Elohim en el sentido de Dios, pero Elohim no es Dios, es dioses. Entonces, el judío, por cultura, por costumbre, siempre dice Elohim refiriéndose a Dios. Pero si uno es gramaticalmente estricto, diría, si fuese que te está refiriendo a singular, dirías Eloah, porque dices Elohim, porque se está refiriendo a una conciencia colectiva. Ellos lo dicen una y otra vez, pero no caen en cuenta, ¿sí? Ellos le dan su interpretación, pero el punto es tu interpretación. El hecho es que aquí me está diciendo Elohim. Si me está diciendo Elohim, quiere decir que está hablando de una conciencia colectiva. Todos somos parte de una conciencia colectiva que existe en Dios y somos parte de Dios. En Él somos y existimos y está en cada uno de nosotros. Por tanto, no hay una diferencia, ¿sí? Salvo en que uno es superior y anterior a otro. En lo demás, en la sustancia, en la esencia, en todo lo demás, es lo mismo. Por eso cuando tú le haces un examen de ADN a tu hijo, resulta que encuentra los mismos genes tuyos. No vas a encontrar algo diferente, no vas a encontrar un gen que es propio del planeta Marte, ni vas a encontrar un gen que es propio de los orangutanes o de las cucarachas. Tú vas a encontrar que los genes tuyos son los genes de tu padre y son los genes de tu madre. No puede haber genes nuevos, salvo que a ti te hubiesen metido en un laboratorio y te hubiesen inyectado algo que no era propio. Pero de forma natural, tus genes son de tu papá y de tu mamá. Eso es lógico. No va a haber ningún gen nuevo. Esto cuenta la teoría de la evolución, que te pones ahí un rato al sol o te escondes en una cueva y te sale un nuevo genes y te sale un ala y un tercer ojo. No, eso es ciencia ficción. A ti te sale algo solamente si viene un código preestablecido. Eso es ley de la biogénesis. Entonces, si a ti te dicen que eres hijo de Dios, quiere decir que tú tienes exactamente el ADN y todas las virtudes de ese Dios. Ahora, ¿qué podría decir? Pues entonces esto no tiene ninguna lógica, porque me está diciendo entonces que Dios es un ser humano. Bueno, aquí habría que hacer una separación importante. Habría que hacer una separación entre el concepto de Elohim histórico, para aparecer en el Génesis, de donde se crea el hombre, y una que es la idea de aquello de lo que nosotros todos hacemos parte. Entonces son dos cosas que a veces es donde se genera la confusión. Podemos hablar de dioses que pertenecen al mundo físico, dioses que son de otros mundos, de otras dimensiones, que se encargan de poner el ADN del cual se genera nuestro cuerpo. Y luego hablamos de algo que, aunque le llamen igual Elohim, no es de este mundo, no es de esta sustancia, no pertenece al espacio y el tiempo, no tiene nombre, no tiene linaje, no tiene principio ni fin, y es más, es anterior a todas las cosas. Él es superior a todos los universos, él es antes del tiempo, y de él todo emanó, de su mente todo se produjo. Y nosotros estamos vinculados tanto al uno como al otro, porque nuestro cuerpo, en el nivel de la forma, procede de estos dioses, del nivel de la forma. Pero aún más importante es entender que nuestra alma, nuestro espíritu y toda la sustancia que compone el universo procede del Dios original, el que es la fuente de todas las cosas, en el que nosotros somos, vivimos, existimos y que está dentro de nosotros, y que toda la materia, todas las cosas que existen en cada una de las dimensiones es la sustancia de la energía de la conciencia que existe en la mente de Dios. O sea que tanto una versión como la otra tienen razón en su propio nivel. Y ahí viene la parte interesante cuando habla de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en un sentido biológico y somos hijos de Dios en un sentido almático y espiritual. No solo procedemos de Él siendo como una fuente,
sino que también estamos dentro de Él. En consecuencia, si lo miramos en el nivel de la forma, nosotros somos un reflejo de representantes de ese Dios que nos dieron este ADN, este cuerpo que nosotros tenemos. Así que si viésemos a alguno de ellos, sería igual a nosotros, y si nos miramos al espejo, estamos viéndolos a ellos. Pero también estamos expresando una forma del Dios soberano de todas las cosas en un nivel visible. Por eso nosotros somos hijos de Dios, como una extensión de Él, pero nosotros nos estamos viendo de una forma individualizada en el tiempo, en el espacio donde se organizan los átomos. Por eso te ves al espejo y tú ves una forma. Pero si lo mirases en un microscopio y siguieras aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y tuviese la capacidad de ver más allá de las moléculas, verías cargas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que es nuestro cuerpo? Conciencia. Conciencia focalizada del pensamiento de la red colectiva de Dios, que ha armado estructuralmente por cargas electromagnéticas un cuerpo físico. Las mismas cargas electromagnéticas que han formado esa pared, esa computadora, ese ventilador, ese gato que anda por ahí metiéndose por mi ventana, el árbol que está ahí, esas nubes, todas las cosas, aunque tú las veas con una textura concreta, con una forma concreta, con, yo qué sé, un color concreto, no son más que aglomeraciones de cargas electromagnéticas. Eso es la materia. Tú dices, no, este es un cuerpo y esto es una forma, pero nada se toca realmente. Todos son cargas electromagnéticas. Y esas cargas electromagnéticas responden a la focalización de pensamiento de una idea de la conciencia que hace que se mantengan ahí. Por eso el libro de Enoch dice Dios, si yo quitase la mirada, todas las cosas serían destruidas. ¿Por qué? Porque la materia existe, porque en un nivel del inconsciente colectivo se agrupan los átomos. Es simple. ¿Qué hace que todos los átomos que componen este cuerpo que ustedes están viendo aquí se mantenga ahí y no se disipe? Porque si nosotros observamos el cuerpo, estamos viendo una agrupación de millones y millones y millones de moléculas. Cada una de esas moléculas está compuesta por una estructura específica de átomos. Y cada una de esas estructuras de átomos está compuesta por una forma específica de protones y electrones. ¿Y qué es un protón y qué es un electrón? Son cargas eléctricas. Las llamamos positivas y negativas, que crean un campo electromagnético. Entonces, si tú miras en el espacio, es una carga eléctrica que está dando vueltas, una positiva respecto de la otra negativa. ¿Y qué es una carga positiva? ¿Qué es lo que genera la carga? Tiene que haber una fuente de energía. O sea, yo no llego a una habitación vacía y de repente ya hay una batería que está generando energía. Yo tengo que haber fabricado una batería. ¿Sí? La energía del sol no surge de la nada. Hay una combinación de explosiones de hidrógeno que generan helio. Entonces, tiene que haber una fuente de energía. ¿Cuál es la fuente de energía que mantiene los átomos? ¿Y cuál es la ley básica que hace que los átomos se agrupen y no se disipen? Eso no lo puede producir la casualidad. Es un principio elemental de lógica. Entonces, algo en alguna parte, en algún nivel, está concentrado, focalizándose en que todos los átomos que componen la materia se estén organizando de una forma específica para que tú tengas ahí un cuerpo, una pared y un árbol y no se desintegre. Es como que alguien está pensando constantemente en todas las ideas de este sueño para que se mantengan donde están. Porque si no fuese que algo se está concentrando, el átomo no tiene ninguna razón de existir. No tiene. Tú puedes decir, es que hubo una explosión en el espacio y ciertas cosas se agruparon, ¿ok? Pero ¿qué hace que se perpetúen y se extiendan y sigan surgiendo nuevas? Y simplemente es un fenómeno universal la existencia de los átomos, la existencia de las células. Entonces, algo inteligente está creando y manteniendo en tiempo real el cuerpo, la materia y todas las cosas que existen. Quiere decir que hay una energía consciente que está manteniendo la materia. Y toda esa materia, todas esas cargas eléctricas son parte misma del pensamiento de Dios. En eso es donde a eso nos está llevando todo esto. Cuando dice que somos hijos de Dios, que nosotros existimos y somos una extensión de Dios. No existe la idea de separación. La idea de separación es un invento del ego, este concepto de la serpiente antigua, que pone la idea en el hombre y la mujer para que se separen. ¿Sí? Esta es una idea de separación, de creer que nosotros y Dios estamos en realidades distintas. Lo cierto es que nosotros existimos dentro de Dios, que todas las cosas están compuestas por Dios, que Dios está dentro de nosotros, que nosotros somos una extensión real, natural y automática de Dios. Y no existe entonces todos estos conceptos que dicen, es que tengo que ir a buscar a Dios en la iglesia. Tú vas a buscarlo en la iglesia. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no eres templo de Dios, Dios no está ahí. Cuando te vas a la montaña, ahí no está Dios. Cuando te metes en el mar, ahí no está Dios. Cuando ves a tus hijos, ahí no está Dios.
Cuando ves la naturaleza, ahí no está Dios. O sea, Dios solamente está en un cuadrado específico. Y cuando no existía ese cuadrado específico, ¿dónde estaba Dios? Aquí está el gran dilema y donde está el ridículo de estos conceptos. Dice, Dios está en las alabanzas. O sea que si no cantas no está Dios. Se desintegra, se desaparece. Dios está solamente en el bien. Entonces todas esas cosas, y cuando ves a un león que se come al otro animal, o sea que el león no es de Dios, o sea que el león lo creó el diablo. O sea, ahora resulta que todas las cosas que no me gustan las creó un monstruo, y ese monstruo ¿quién lo creó? Porque si sale de la mente de Dios tiene que venir de su propio corazón, de su propia forma de pensar. Bien, entonces bueno, he puesto estas reflexiones, las he compartido, no sé si... He visto que han estado compartiendo aquí muchas cosas, no sé si Andri puede copiar lo que han estado comentando y ponerlo aquí en WhatsApp para que yo pueda leerlo, si quiere. Voy a mirar 3 puntos que mi compañero, mi amigo, me ha compartido en WhatsApp para compaginar lo que he estado comentando, ¿no? Por el Salmos 82:6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Exacto, muy bien. Y agrega en su comentario personal, Andrew, podemos también... tenemos también el potencial de crear e influir en la estructura de la realidad y moldear nuestras vidas, así es. Ese es el entrenamiento que uno, si hace, logra. En otra pone André, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el título de hijos de Dios hace referencia a que tenemos ese Espíritu de Dios en nosotros, en su esencia, nos guía. Esto es un punto importantísimo, interesante, y que uno va a observar en primera de Juan 3. Cuando en este caso están hablando del concepto de hijo de Dios, ¿por qué hacen, o sea, cuál es la distinción respecto del otro aspecto general? ¿Sí? Hijo de Dios. Y es porque se está hablando de la conexión. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento. Cuando Yeshua les dice, vosotros, o sea, el texto dice, vosotros sois hijos de Dios, perdón, yo dije, vosotros sois dioses. Hay que entender una cuestión de la lingüística hebrea. La palabra ben, que es la letra beit y la letra nun final, significa, o se traduce como hijo. Vale. Pero hay 2 cosas importantes a entender. Es que el hebreo, cada letra tiene un significado. La beit es la casa, de hecho en hebreo casa se dice bet. Bien. Y la nun es un estado existencial, es un medio, es un hábitat. De hecho, nun en la cultura egipcia se refería al hábitat del cosmos. Bien. Entonces, cuando tú dices ben, no solo te estás refiriendo a un hijo como alguien que es el vástago de alguien, ¿bien?, sino que estás refiriéndote a alguien que tiene una pertenencia. Por ejemplo, cuando tú lees en hebreo que dice bnei, en el caso de colectividad se pone B-N-I, colectivo, bnei. Entonces, bnei, o que traducirían como hijos, se refiere a una colectividad. Entonces dice, bnei Israel, dice los hijos de Israel. ¿Qué significa los hijos de Israel? Los israelitas. Cuando tú lees que dice bnei Amón, puedes traducir hijos de Amón. Pero si Amón murió hace muchísimo tiempo, ya han pasado 300 años, ¿por qué lo sigues llamando hijos de Amón? Porque somos amonitas. Entonces tú vas a ver que te está diciendo la palabra bnei, un colectivo. En algunos casos tú vas a leer en el texto de la Tanaj que te dice, ellos son bnei Met, ¿sí? Met, Mem, Vav, Tau, en el nombre cananeo del dios de la muerte, Mebet, o sea, Hades. Entonces, cuando ellos le dicen, ustedes son hijos de Hades, son hijos de la muerte, lo que la cultura hebrea quiere decir en ese sentido es que ustedes merecen padecer o sufrir un castigo por vuestras maldades. Eso es lo que se está dando a entender. De hecho, muerte en el significado místico hebreo se refiere es separación y sufrimiento. No tiene nada que ver con salir del cuerpo. Eso no es muerte. Por eso Yeshua distinguía entre está muerto a está dormido. Bien. O sea, está muerto es no tienes conexión con Dios. Pero si la persona abandonó el cuerpo, el alma abandonó el cuerpo, dice está dormido. Bien. Por eso él hacía mucho esta distinción para aclarar que la muerte como tal no existe. Simplemente es un cambio de lugar. Bien. Cuando realmente la Biblia se refiere a muerte en un sentido empírico, se está refiriendo a que el individuo está separado de la fuente y por tanto está sufriendo. Entonces, cada vez que usted va leyendo men, bnei y bnei,
¿sí? Se está refiriendo al colectivo. Bien. Ahora, cuando por ejemplo encontramos casos en los que dice Bnei Adam, que es muy clásico, se refiere a los hijos de Adán. Pero si los hijos de Adán eran Set, Caín y Abel, y luego otros que según la tradición tendrían, que tenemos que ver nosotros que venimos miles de años después y nos siguen llamando Bnei Adam, porque pertenecemos al colectivo. Por eso la misma conversación de Pablo, o este debate con los filósofos griegos, les dice, porque de una sangre hizo Dios a todo el género humano. Fíjense, de una sangre. Todos nosotros estamos conectados genéticamente porque cuando tú tienes un hijo, le compartes una fracción de ADN que se empieza a replicar. Es la misma. Entonces, el programa y la información, de hecho, las memorias, los conceptos, todas las cosas las compartimos genéticamente y se siguen replicando. Todos los seres humanos poseen en general una misma sangre, con algunas variantes, ¿sí? Por la cuestión de epigenética dependen del ambiente y también hay algunos cambios menores, ¿no? Y bueno, es una historia larga, pero el punto general es que toda la sangre es una. Entonces, si me estás diciendo que Bnei Adam son los hijos de Adán, es decir, los adámicos o los humanos, cuando la Biblia te está diciendo Bnei Elohim, los hijos de Elohim, te está diciendo los dioses. Ahí es donde está la parte curiosa. Esta es la parte donde se generaba el debate y la discusión en tiempos de Yeshua, que le dice el texto, o sea, ustedes se están enfadando conmigo porque yo digo que Dios es mi Padre. Miren aquí la asociación, ¿sí? A nosotros nos están diciendo que somos hijos de Dios. Él no está diciendo nada del otro mundo, sino que a ellos, igual que a muchos aleluyos, les molesta que uno reconozca que es hijo de Dios. Les molesta, ellos solo quieren que digas que Jesús es el hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios simbólicos, pero no somos dioses. ¿Bien? Entonces, el texto te dice, nosotros somos Bnei Elohim. Y si dijo Elohim a aquellos a quienes venía la promesa y ustedes no se enfadan con ellos, se enfadan conmigo porque digo que soy hijo de Dios. Y este es el punto que más me gusta. Si tú lees en hebreo, Bnei Elohim significa dioses, en el sentido de la colectividad. Por eso si el texto te dice que nosotros somos hijos de Dios, en la cultura hebrea te está diciendo que nosotros pertenecemos a la raza de los dioses. Pero el punto interesante es, si se supone que pertenecemos a la raza de los dioses, ¿cómo es que yo me envejezco? Termino muriéndome. Eso no tiene mucho de dioses. No tengo superpoderes. Entonces no puede ser que yo sea un dios. Aquí está la parte interesante. El texto mismo completo dice, porque como los dioses caeréis y como los príncipes, como los hombres moriréis y como los príncipes caeréis. Esa es la parte como continúa el salmo. Entonces uno diría, si soy un dios, pero después me voy a morir, no le veo mucho la lógica. Entonces es un 50-50, es como, soy parte mortal y parte inmortal. Entonces tengo una naturaleza divina, pero también tengo una naturaleza mortal. Y ahí vienen todos estos aspectos de la Biblia que, bueno, no me voy a extender demasiado, pero de ahí viene el concepto, ¿sí? De decir, lo hice un poco menor que los Elohim, ¿sí? Lo hice un poco menor que los dioses. Aunque dicen, lo hizo menor que los ángeles. No, el texto no dice eso. Dice, lo hice menor que los Elohim, lo hice menor que los dioses. ¿Qué quiere decir? Que tú eres un dios como alma que está dentro de un cuerpo mortal. Esa es la gran diferencia. Los Elohim originales de este mundo son dioses, alma en cuerpos de dioses. Hay una correlación. Nosotros somos dioses, alma, que estamos en un cuerpo temporal que es mortal. Y esta es la gran enseñanza. Por eso es falso cuando te dicen que el alma termina extinguiéndose. No puede porque es inmortal. Si es una extensión de Dios, nada se extingue. Puede cambiar de sustancia, puede cambiar de forma, pero la esencia en sí no va a cambiar. Los átomos de una estructura cambian de una forma a la otra. Cuando el cuerpo se descompone, los propios organismos del cuerpo son los que empiezan a transmutar. La morticina, la cadaverina, salen del propio cuerpo. Se abren membranas, ellos salen del cuerpo y el cuerpo empieza a transformarse. Ellos mismos son estructuras atómicas y lo que se cambia son estructuras atómicas y se puede mezclar con la naturaleza cuando a ti te entierran. Supongamos que no estás dentro de un coffin, no me acuerdo cómo se dice ahora en español, un ataúd. Pero todas esas estructuras de tus átomos se integran con la naturaleza. Nada se extiende, nada se destruye, simplemente cambia de forma. La esencia tuya, que es de Dios, como dice el texto, vuelve al Creador, es decir, vuelve a la fuente, ¿sí? Vuelve al origen del estado no físico y después regresa a otro cuerpo. Entonces, el ser inmortal
que es hijo de Dios, va y viene. Y la parte interesante de Juan, que dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste le veremos como Él nos ha visto a nosotros. Y esta es la parte más hermosa. Nos está diciendo que va a llegar un momento en que nosotros vamos a dejar de encarnar en cuerpos mortales y vamos a terminar adquiriendo un cuerpo que sí compagina con lo que nosotros somos. O sea, somos dioses en cuerpos mortales, yendo y viniendo como el sol y el día, como el día y la noche, hasta que llega un momento en que ya no tenemos resonancia con un cuerpo mortal, sino que empezamos a tener resonancia con lo que ha de manifestarse, que es el cuerpo crístico, el ser de Cristo, que es el mismo que Él tuvo. Entonces hay un cuerpo mortal y hay un cuerpo inmortal, y esa es el gran dilema. Somos dioses dentro de cuerpos mortales, temporalmente en un proceso de cristificación, que cuando logremos finalizar esa fase no volvemos a encarnar un cuerpo mortal, vamos a entrar en la naturaleza de un cuerpo de dioses, ¿okay? Pese a quien le pese, aunque no le gusten los aleluyos lo que estoy diciendo. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, voy a centrarme en las... Gracias, Andri, que me compartí aquí lo que están comentando. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Proverbios 34. Es un tema de debate muy interesante que tenían antes los judíos. Entonces el hijo es la emanación de Dios. Dentro de esa emanación formamos parte. Así es. Bien, un usuario que se hace llamar Renzo Pagan 466 pone Elohim literalmente se traduce como dioses. Literalmente sí. Sí, literalmente. A ver. Estoy viendo aquí muchas cosas. También pregunta, ¿qué significa Eloah? Cuando nosotros nos vamos a la etimología, la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, es una Vav. Sí, no sé si están familiarizados con las letras hebreas, son 22 letras que se llama Abjad, igual que el árabe, el fenicio. Esta letra Vav, en la primera letra del alfabeto, está inclinada a 45 grados. El 45 es el número de Adán. A es 1, D es 4, M es 40, 45, ¿no? Entonces está inclinado a 45 grados. La Vav representa al hombre, es la sexta letra, 6 es el número del hombre. Entonces tú tienes la Vav, tienes la Yud, que es la única letra del alfabeto hebreo que está suspendido en el aire, porque representa el cielo. Pero tú tienes aquí la Aleph, que tiene un palito aquí, que está conectado con el cielo, pero después tiene otra que se conecta con el suelo que te sostiene. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios en la tierra, en un cuerpo mortal. Tienes la parte de conexión con Dios y la parte conectada con la tierra. Esa es la primera letra del alfabeto. Y luego está la Lamed, que es la letra más larga hebrea, que conecta la parte más de arriba con abajo, porque Lamed significa aprendizaje y enseñanza. Por eso en hebreo, Melamed es enseñar y Lilmod es aprender. ¿Sí? Viene de la misma fuente, ¿no? LM. Entonces, ustedes tienen la Aleph y la Lamed, ¿sí? Que es El, ¿sí? El sonido El. Quiere decir lo que los cananeos, o sea, lo que en la cultura semítica se entendía como el gran poderoso, o el que es supremamente poderoso. Luego se le agrega la G al final, ¿sí? En el sentido de que se está expresando, se está materializando, se está tomando acción, porque la G es una letra muda, ¿bien? Entonces es como expresiva, se utiliza mucho en palabras que están relacionadas con la alabanza, el canto, la glorificación, el espíritu. Entonces aquí tienes 3 letras que forman la palabra Eloah, pero como esto no es árabe, en el hebreo moderno se le da una pronunciación mucho más entendible, entonces no dices Eloah, sino Eloah. Y este concepto, Eloah, es el poderoso. Cuando llega a la cultura occidental, el concepto del poderoso, la gente dice, ¿qué significa el poderoso? ¿El emperador? Dice, no, nosotros en la cultura griega tenemos la idea de Dios, de los dioses. Entonces hay un gran símil en el concepto Eloah con el concepto de Dios en el sentido de raza de dioses. Entonces se adapta a esta definición. Por ende, es lo que en español diríamos Dios, y en plural sería dioses. ¿Ok? Para que se entienda. Los sumerios, por ejemplo, tenían otra definición, pero esta era propia de los semitas. Otra pregunta que hace, o sea que David, por matar 1000 hombres, tenía un linaje directo con esos dioses. ¿Qué? O sea que David, por matar 1000 hombres, tenía un linaje directo con esos dioses. No entiendo la pregunta. A ver, Sansón era de un linaje directo. Yo te puedo decir mi teoría respecto de Sansón porque no hay más información que yo sepa salvo la que está en la Tanakh. Mi teoría es que quienes estaban en el proyecto de Yahweh, de Jehová, pusieron en el linaje de Manoah
¿sí? El que naciese un ser humano, pero con una alteración en ciertos genes. Esto no es nuevo, esto ya lo hacían los llamados Anakim, ¿sí? Los hijos de Anak, los Nephilim. Ellos alteraban los genes de sus hijos. Eso es fácil, eso se hace con una inyección. Cualquiera que conozca la cultura, los físico-culturistas, sabe que se la pasan inyectándose todo tipo de cosas y están gigantescos, ¿no? Entonces, si eso ocurre hoy día con la tecnología que nosotros tenemos, si le queremos llamar tecnología a esta química, imagínense lo que tendrán otras civilizaciones. Entonces, le podrían haber puesto algo en sus genes que no podía, o sea, que se alteraría si él consumía alcohol, o sea, si él bebía alcohol, porque en el proceso embrionario el alcohol altera ciertos genes. Entonces, él tenía que mantenerse de determinada manera. Posiblemente también tenía que ver aspectos del cabello, porque el cabello es una extensión energética de carga de electricidad. Si ustedes ven la bobina interna de un ventilador, si ven una bobina Tesla, que ven un montón de cables de cobre enrollados, ¿sí? Porque cuanto más cableado, más pasa la electricidad y genera un campo electromagnético. ¿Okay? No estoy diciendo que los calvos no tengan energía en la cabeza, me estoy refiriendo a que cualquier cosita extra suma. ¿Bien? Entonces, claro, si va sumando elementos, pues tendría una explicación científica el hecho de que Sansón tuviese tanta fuerza. Otro usuario, Carlos Fernández, pone: en el universo el significado de hijo es criatura. Si hay un creador, hay una criatura y es creación. Bueno. Dice: todos ven y todo ADN proviene de Dios y remisiblemente nada ha sido creado con artificialidad. No sé, muchos comentarios un tanto abstractos. Vale. Por último, ya con esto concluyo, Andri comenta, Juan 20:17, y diles de mi parte que suba a mi Padre, y Padre de ustedes, a mi Dios, y Dios de ustedes. Muy bonito, vale, gracias. Para finalizar el libro de hoy. Entonces Jesús dejó claro que Él no es el único, sino que su Padre también es el de nosotros. Fíjense aquí, existen unas ironías bíblicas con todos estos cuentos de la Iglesia Católica cuando empezaron a crear sus concilios y a darle a Jesús unas atribuciones, pero a quitárnoslas a nosotros. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios, y nosotros ¿qué somos? El perro, el ganado, el maniquí, el espantapájaros. Si Él es el Hijo de Dios, nosotros también. Dice, porque uno es el Hijo de Dios, y Dios tiene un solo Hijo porque es el unigénito. Entonces, si tiene un solo Hijo, o una de dos, o nosotros no somos hijos y nos están mintiendo, y aquí hay una confusión de conceptos, o el Hijo de Dios en efecto somos uno. Somos uno. Quiere decir que el cuerpo es un envoltorio, el ser está formando una colectividad. Si ustedes ven en una eyaculación, ¿sí? Salen millones de espermatozoides, ¿no? Todos ellos son una colectividad. En el cerebro, ¿qué ocurre? Hay millones de neuronas, ¿vale? Y todas estas neuronas forman también una estructura. ¿Qué es el cuerpo? Decimos, no, mi cuerpo. Si lo miramos en un sentido microscópico, el cuerpo no es una estructura, ni siquiera es una estructura sólida. El cuerpo es una agrupación específica de millones y millones de moléculas. De hecho, millones también de células participan y bacterias. Entonces, si tú miras tu cuerpo dentro, te vas a dar cuenta que es la agrupación. Decimos, somos españoles, somos colombianos, somos israelíes, somos alemanes, somos mexicanos, somos México. ¿Y quién lo compone? Millones de personas que forman parte de una estructura colectiva. Entonces, el Hijo de Dios, Bnei Elohim, ¿sí? Estamos hablando de un plural. Y el Bnei es perteneciente. Entonces, no está hablando de que un solo individuo es Hijo de Dios. Está hablando de que el Hijo de Dios es un colectivo. Y esto quita esta idea de la separación, de que Él es y yo no soy. No, todos somos hijos de Dios, todos somos uno. El Hijo de Dios somos todos, nosotros somos el grupo. Imagínense, Yeshua, Jesús, es la cabeza, pero todos los demás estamos formando todo el resto del cuerpo. Y Pablo también lo dijo en otra manera, ¿no somos acaso todos miembros de un solo cuerpo? ¿Okay? Bueno, aquí André pone otra cosa, el Evangelio de Felipe, verso 29. El padre hace un hijo, pero al hijo no le es posible hacer un hijo. ¿Qué? Porque de así engendrado no le es posible engendrar, más bien el hijo engendra hermanos para sí. No hijos.
Vale, bueno, eso es otra cosa. Bueno, ya con esto concluimos. Bueno, gracias por la participación de todos. Aquí pone alguien, gracias. Fred, ¿no te gustaría debatir con algún gnóstico o alguna persona de otra denominación? Sí, a mí me encanta debatir. Sí. El asunto es que si alguien quisiera debatir, primero que me mande, o sea, que nos pongamos en contacto fuera de un live y conocer quién es la persona, porque lo que no voy a hacer es meter a cualquier loco que me sabotea el live y que, como suele pasar, se ponen a insultar, a monopolizar la conversación. A veces son muy ignorantes, lo que quieren es atención, quieren que les presten atención. Entonces, para no caer en eso y crear un sabotaje, yo prefiero conocer la persona que voy a invitar a un live para que sea productivo, y todos los que participan en el live, especialmente los oyentes que están tomando de su tiempo para escuchar, se enriquezcan de las aportaciones. Un debate en el que tú me aportas, yo aporto, eso sí, pero cualquier loco, no. Sabotean lo que uno está tratando de hacer, sí, de forma profesional y seria. Así que bueno, muchas gracias, que tengan una excelente noche, ¿sí? Y que estén muy bien. Bendiciones. Hasta la próxima.